Clásicos del cine mexicano. Y hoy tenemos uno de los clásicos más importantes, más recientes y también un tanto controversial en su momento. Estoy hablando de Roma de Alfonso Cuarón. Soy Carlos Andrés Mendiola, les agradezco su compañía en este video, les recuerdo darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. Y platiquemos de Roma de Alfonso Cuarón, una película que dio para memes, una película que todos queríamos ver en los cines, que nos llegó en pocas salas, que a mucha gente le pareció súper aburrida y que era como el remedio para el insomnio, eh, que a otros nos encantó y nos pareció súper simbólica y muy profunda y reflexiva. ¿Cómo es que una película puede hacer esta división de opiniones, no? Pues ahora les cuento y ahora les cuento por qué esta película que es del 2018, que ustedes pueden ver en Netflix, dirigida, escrita, fotografiada y producida por Alfonso Cuarón. Nada más todo esto. Eh, Hay un documental por ahí, un documental cortito que se llama Camino a Roma, que también pueden ver en Netflix y donde nos cuentan un poquito más de la realización de esta película. Ok, detalles importantes de Roma. Muchos. Pero bueno, en principio creo que hay que entender que Roma se convierte en una de las primeras películas o de las películas más relevantes para Netflix en términos de lo que empezó a ocasionar en esta discusión de las plataformas, los festivales, la industria. Recordemos que antes de la pandemia había muchos eh, miembros de la industria del cine muy puristas que decían que una película tenía que estrenarse únicamente en el cine. De hecho, por eso Roma no se acaba estrenando en Cannes. Esto cambia en cierta manera a raíz de la pandemia. Ahora hemos regresado con algunos de estos requisitos. Por ejemplo, para que una película sea considerada para el Oscar, tiene que estrenarse en salas en Estados Unidos, en ciertas ciudades, por lo menos una semana. Si no, no va a ser considerado. ¿Okay? En otros festivales, esto también ha ido cambiando un poco, en festivales de cine, pues muchos decidían no mostrar o no exhibir una película si esta película no iba a tener una corrida en salas. Por eso Roma al final no se acaba estrenando en Cannes. Sí se estrenó en el Festival de Venecia y ganó el León de Oro, uno de los premios principales, lo cual hizo justamente que empezara a llamar la atención. Bueno, Alfonso Cuarón, pues obviamente ya era un director bastante celebrado y conocido en la industria. Así que la película se estrenó en Venecia, en Telluride, en Toronto, en Nueva York, en todos estos festivales, en Estados Unidos y en México tuvo un estreno limitado el 21 de noviembre. Uno de los grandes temas con Roma tiene que ver con su diseño sonoro. La verdad es que este es uno de los motivos por los cuales era importante ver esta película en cines, porque en nuestras casas este efecto se pierde. No tenemos el sistema de audio adecuado. ¿Cómo está diseñado el sistema de audio de Roma? Creo que vale la pena mencionarlo de una vez. Tiene diferentes capas de sonido. Y al estar en un cine, y sobre todo en un cine debidamente equipado, estas capas de sonido hacen que nosotros podamos percibir el sonido literal de lo que los actores están diciendo, haciendo, el sonido del espacio donde están los actores, pero también el sonido que está ocurriendo fuera de ese espacio. Es decir, fuera de, pues la casa de la familia es donde sucede la mayoría de los hechos. Este diseño sonoro pues tiene un objetivo muy inmersivo, ¿no? Que quien está viendo la película se sienta en la acción.
Entonces, bueno, este era como uno de los aspectos importantes que desafortunadamente, pues para mucha gente se perdió. La película es una de las películas más ganadoras de premios, se llevó 250 premios y 218 nominaciones. Al Oscar, bueno, pues estuvo eh, nominada a Mejor Película, Mejor Actriz para Yalitza Aparicio. Esta es la película que nos entrega a Yalitza Aparicio. Otra anécdota que les puedo contar por ahí, tuve la oportunidad de conocer a Yalitza Aparicio en su momento. Bueno, mejor actriz de reparto, mejor guión original, mejor diseño de producción, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido. Todas esas nominaciones ganó el Oscar a película extranjera, director y fotografía. Es la quinta película con nominación simultánea a película extranjera, hoy mejor película internacional y mejor película, y la segunda con más nominaciones en habla no inglesa desde El Tigre y el Dragón. También fue el primer filme mexicano en ganar el Oscar a mejor película extranjera internacional y la primera en ser nominada en la categoría principal. ¿De qué trata Roma? Bueno, se llama Roma, de una vez vamos aclarándolo porque por ahí hay un meme que mis amiguitas ahí del programa hoy se equivocaron, Galilea Montijo se equivocó y ella dijo, claro, Roma, esta película que sucede en esta ciudad europea y pues dije, no, no, mi Gali, no, es Roma por la colonia Roma de la Ciudad de México. Está ubicada en la Ciudad de México en 1970 y está inspirada en los recuerdos de la infancia de Alfonso Cuarón en la colonia Roma. El personaje principal es Cleo, quien es pues la asistente doméstica de una familia de clase media durante un año. Vamos a ver cómo es que Cleo, pues quien queda embarazada y pues no cuenta con el apoyo del padre, pues cómo es que afronta esto. De hecho, la película está dedicada a Liboria, Olivo Rodríguez, quien fuera la trabajadora doméstica en la casa de Alfonso Cuarón. Y bueno, ella se ocupó en gran medida o ayudó mucho pues a la crianza de Cuarón, de sus hermanos y demás. ¿Quiénes participan en Roma? Bueno, está Yalitza Aparicio en su debut en cine. Es la única película que hemos visto hasta el momento de Yalitza Aparicio. Sabemos que por ahí ya tuvo alguna otra participación en otras películas, todavía no se estrenan. Aparece Marina de Tavira como Sofía, que es la madre de familia, quien también estuvo nominada al Oscar. Diego Cortina Otrey, quien hace a Toño, uno de los niños. Carlos Peralta, quien hace a Paco, otro de los niños. Daniela de Mesa hacia Sophie. Están también por ahí Latin Lover, pues actor, luchador, bailarín, quien hace al profesor Sobek. Y está Jorge Antonio Guerrero, quien hace a Fermín, quien fue el personaje del novio de Cleo. De hecho, Jorge Antonio Guerrero después aparece también en la serie de Luis Miguel. Es joven con el que tiene contacto Luis Miguel cuando se filma eh, este video de, si recuerdo bien, es La Incondicional, si no me corrigen aquí en los comentarios, donde se supone que le cortan el cabello a Luis Miguel porque va a hacer como el servicio militar, están como en el ejército, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, dato ahí adicional. Roma, la verdad es que existía en planes de 2006, cuando Cuarón filmó Niños del Hombre, que curiosamente pues habla de un mundo donde la población se está extinguiendo, donde no hay nuevos embarazos y por ende bebés. Hay tres principios inviolables en palabras de Cuarón que pues tenían como esta correlación, ¿no? Uno era que Cleo es la protagonista. Esta película está escrita a través de su memoria y la película es en blanco y negro para vincularla con el pasado. Fíjense que la verdad es que he tenido oportunidad de estar en contacto con algunos de los realizadores de esta película
Y el diseño de producción, es decir, todo lo que vemos en la película, desde la casa, el carro, los muebles, bueno, se hizo un trabajo minuciosísimo para que realmente nosotros nos sintiéramos en ese lugar. Se acondicionó una casa que fue modificada para que fuera una casa de la época, fue modificada para que justamente recuperara estos valores de la época, pero también con una serie de paneles y elementos que de repente permitían mover uno de los muros, y esto facilitaba la filmación de algunas escenas, ¿no? O sea, la verdad es que es un trabajo espectacular lo que hicieron para esta eh, película, y tanto la gente del diseño de producción como el propio Cuarón, pues para escribir la primera versión y las subsiguientes del guión, pues estuvo en contacto con su familia, con sus hermanos, con la propia Olivo que les comentaba, a quien le dedica esta película, pues para estarse acordando de cómo sucedieron los eventos cuando él era un niño y estarlo eh, reescribiendo, ¿no? Mucha de la intención de Cuarón está en este objetivo melancólico, pero también está en ir hablando, y esta es una película que tiene varios niveles de interpretación, de significado, nos habla en cierta manera de la desigualdad social, de discriminación. Fíjense que también eso es algo importante a saber de esta película. La película se grabó en orden. Y solamente Cuarón y David Linde, quien es parte de la productora, conocían la historia completa. Tuvieron un trabajo con los actores, y Cuarón les iba indicando qué iba a suceder en la historia, pero en términos generales, porque lo que quería captar eran reacciones pues mucho más realistas, ¿no? Por ejemplo, por ahí hay una escena famosa donde Cleo da a luz. Y Yalitza Aparicio no sabía qué iba a suceder, ¿no? Entonces no sabía si el bebé que iba a tener Cleo iba a vivir o no iba a vivir. Eh, entonces la reacción que vemos es mucho más natural por eso justamente. En este debut de Yalitza Aparicio y en su casting, bueno, pues Yalitza Aparicio no tenía experiencia previa y justamente Cuarón la elige por su naturalidad y por la química con Marina de Tavira. Eh, Yalitza Aparicio, la verdad es que fue muy criticada en su momento porque, bueno, pues fue nominada al Oscar. No fue nominada, curiosamente, y vean, yo aquí pienso que es discriminación. Ustedes díganme qué piensan. Porque a los premios en México, a la Ariel no fue nominada, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente criticaba que como una actriz que no tenía trayectoria, que no había, que quizás ni siquiera era actriz, ¿no? Esto es lo que mucha gente decía. Por ahí hubo mucha polémica con Sergio Goyri, con Isaura Espinosa, otra actriz, que cómo era posible que una actriz sin formación, sin trayectoria, o que a lo mejor ni siquiera era actriz, estuviera siendo considerada. Y no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que el Oscar y otras premiaciones no están reconociendo la trayectoria, están reconociendo el trabajo de un actor, de una actriz, de un intérprete en una película. Y en ese sentido, la labor que hace Yalitza Aparicio, que en parte es su trabajo y en parte es la labor, desde luego, de Cuarón como director, que supo guiar a una actriz, que supo guiar a una mujer y estas, pues, cualidades que tenía para el personaje, ¿no? Y eso es justamente lo que la lleva a estas nominaciones y eh, pues todo el éxito que yo creo que Yalitza ha aprovechado muy bien porque se ha convertido en una figura pues muy, muy importante, no nada más en términos nacionales, sino internacionales, y que sigue siendo pues activa como, pues como promotora de México, de la mexicanidad, de otros modelos estéticos de belleza, por ejemplo, ¿no? Para su personaje, Yalitza aprendió a hablar mixteco, que le enseñó Nancy García. Nancy García es la otra chica de servicio
con la que comparte créditos, ¿no? El cast, el elenco de los niños y la familia, bueno, pues ellos fueron elegidos porque se parecían a la familia de Cuarón. La película se filmó en septiembre de 2016 en la Ciudad de México por 20 semanas y tuvo un presupuesto de $15 millones. Fíjense que aquí hay otro detalle importante y esto también nos habla de por qué esta película se produjo con Netflix. Um, Uno de los grandes temas con el cine tiene que ver con que una película de 15 millones como esta, en blanco y negro, con un elenco de desconocidos, pues producida por un estudio, se hubiera visto más limitada. Sin embargo, al ser realizada por Netflix, Netflix le da su apoyo a Cuarón y le dice, sí, creemos en ti. Y entonces Cuarón decide que puede sacrificar este estreno masivo en cines, que a lo mejor ni siquiera iba a conseguir, por un estreno en una plataforma que le iba a dar pues una proyección internacional. La polémica que se genera alrededor de esta película, de si es buena, si es mala, si debe de ser vista en los cines, por qué una película con este diseño sonoro tan complejo no iba a estar estrenando masivamente y demás, además de Yalitza Aparicio, pues la verdad es que le termina ayudando muchísimo a la película para que más gente la fuera, la viera, ¿no? Y creo que fue una buena estrategia al final. Eh, Esto pone como que en tela de juicio esta cuestión de, pues al final lo que los directores quieren es que sus películas sean vistas, ¿no? Y Cuarón consiguió eso, porque yo me atrevería a decir que muchos la vimos, pues porque era la película a la que todo el mundo estaba eh, hablando, ¿no? Y vaya, creo que vale la pena, ahora que estoy en esta cuestión, de una vez empezar a adentrarnos en por qué es buena, por qué es mala. La verdad es que esto tiene que ver con la manera en cómo analicemos y cómo experimentemos esta película. La podemos analizar como una película de arte, desde el aspecto de negocio y entretenimiento, de acuerdo a nuestras propias expectativas como espectadores. La gente que decía que es mala se quejaba de que la película es lenta, que es aburrida, que no pasa pues necesariamente nada. Y es que hay que decirlo, Roma es una película que dura 2 horas con 15 minutos. Y sí, sí tiene un ritmo pues más lento, ¿no? No es una película tan dinámica, es una película muy introspectiva. Lo que vamos a ver más allá de lo que podemos vislumbrar por el personaje principal, por Cleo, perdón, está en lo que sucede en el interior de Cleo. Y estos cambios que tiene Cleo los vemos a través de acciones de Cleo, ¿no? Entonces, bueno, aspectos malos he mencionado, aspectos buenos de esta película. Tienen que ver, por un lado, con los aspectos técnicos, de los cuales ya les he mencionado, la foto, el sonido, la recreación de la época, el diseño de arte. Requiere entrar en la convención. Esto quiere decir que uno tiene que entrar en el ritmo de la película. Creo que esto a veces lo dificultan un poco más las plataformas, porque cuando estamos en una plataforma, tenemos la posibilidad de ponerle pausa, de distraernos por otras cuestiones de nuestro entorno, que no necesariamente suceden cuando vamos al cine, ¿no? Ahí estamos como que más cautivos a la propia sala, ¿no? Lo cual la convierte en un reto, ¿no? Pero bueno, también es una película buena, muy buena, al menos a mí me gusta mucho la película, tengo que compartírselos, por la reflexión que hace sobre la vida a través de momentos que en apariencia son sencillos. Esta es una película muy, muy simbólica. Está hecha de sutilezas,
Si ustedes la vieron en algún momento y dijeron yo como que no le agarré la onda, yo les diría, a lo mejor vale la pena que la vuelvan a ver, pero con esta disposición, con esta sensibilidad, por darles algunos elementos, ¿no? La película inicia en un patio y vemos el piso con el agua que avienta Cleo para lavarlo y está reflejando un avión. Es el mismo patio donde caen las suciedades del perro, en las que se tropieza Antonio, y en ese mismo espacio, la película va a terminar con Cleo subiendo del patio a la azotea a lavar ropa. Empezamos abajo, terminamos arriba, eh, acciona de nueva cuenta el agua y de nueva cuenta tenemos un avión que pasa. Y el avión están ahí desde razones muy mundanas, porque es una zona de paso de aviones para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque el sueño de Cuarón era ser piloto aviador, pero también porque el avión es una metáfora de que las situaciones humanas siempre son transitorias. Y las situaciones humanas son las que vemos ahí. La situación de Cleo, su romance, su embarazo, la situación de la familia, que empieza siendo una familia pues con un matrimonio, con un padre, con una madre, con una dinámica familiar tradicional y que termina siendo una familia donde el padre se ha ido, donde el padre ha iniciado otra vida y esto ha afectado toda la dinámica. El simbolismo también de el agua. Vemos a Cleo lavar el patio, la ropa, los trastes, lava y lava. El símbolo del agua es un símbolo de fuente de vida, de energía divina, de fecundidad, pero también de renacimiento. Entonces está muy, muy ligado a todas estas cuestiones, ¿no? Aquí yo les estoy compartiendo un par, pero bueno, la película también retrata eventos sociales importantes como el halconazo o la matanza del Jueves de Corpus, ¿no? Que son estos hechos ocurridos el 10 de junio de 1971. Aquí suceden cuando Cleo ha ido en compañía de la abuelita a comprar esta cuna y luego se le rompe la fuente y vamos para el hospital, ¿no? Y este halconazo o matanza del Jueves de Corpus, pues bueno, es cuando una manifestación estudiantil pues fue reprimida por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado los halcones, ¿no? Pues justo por eso se llama así. Entonces, bueno, la película también tiene este valor sociohistórico, digamos, ¿no? Fue una película tremendamente exitosa, ingresó 5 millones de dólares, costó 15, pero al ser para pues esto ayudó a que se convirtiera en un gran, gran éxito. Y también contribuyó, bueno, pues a que hubiera más suscriptores y cumplió el objetivo de llegarle a más personas. Aquí yo ya les conté algunas cosas. Por favor, creo que algo que podríamos hacer en otro video, idea que se me está ocurriendo aquí, cómo podemos evaluar una película, cómo sé si está buena, si está mala. Eh, Puedo platicarles más sobre ese tema precisamente. Y bueno, porque también se vale de repente que digamos, oigan, esta película puedo considerar que es buena, pero a mí no me gustó. También se vale, ¿no? Que podría ser contradictorio en cierta manera, pero no lo es. Hay grandes películas que pueden no ser del agrado de uno. También tiene que ver mucho con la experiencia que nos dan estas películas y con la manera en cómo nosotros estamos preparados momentos que nos hablan más o que nos hablan mejor en ciertos momentos nuevos. Este video, a compartirlo, a suscribirse a este canal y a comentar. Soy Carlos Andrés Mendiola y lo en un nuevo